noches, sean bienvenidos a este segundo taller virtual. Hoy estaremos viendo cómo elaborar el segundo capítulo del protocolo de investigación, el marco teórico. El marco teórico es la parte fundamental de toda investigación. En ella se identifican las fuentes, sean primarias y secundarias, sobre las cuales se sustenta la investigación y también el diseño del estudio. Permite al investigador tener una visión completa de los planteamientos teóricos, sobre los cuales se fundamentará el problema y la metodología de estudio, en las fases de observación, experimentación y conclusión. Seguidamente estaremos viendo qué funciones cumple realmente el marco teórico en el proceso de una investigación. Esta posibilita describir los problemas en las investigaciones. Por ello es también llamado marco referencial. Es un instrumento fundamental para el análisis de los problemas de investigación. Da sentido a los hechos o fenómenos y orienta la organización de los mismos. Es el eje integrador de todo el proceso de investigación. Sin el marco teórico no tiene sentido el problema ni tampoco algún estudio. No se puede proceder a elaborar un diseño metodológico con el cual probar ninguna hipótesis. Ahora conoceremos cómo elaborar un marco teórico. La construcción del marco teórico es un proceso muy difícil para quienes se inician en una investigación. Pero si tomamos en cuenta estos pasos, podrás lograrlo exitosamente e incluso mejorar tu capacidad de síntesis y redacción. Ten en cuenta la estructura lógica para la elaboración de un marco teórico, ya que ésta está constituido de los siguientes elementos. El marco teórico está sustentado en antecedentes, en bases teóricas y en el marco legal. Seguidamente veremos el primero. Antecedentes de la investigación. Son investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con tu problema en estudio. Se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado. Es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. Según Arias, debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. Es importante analizar lo que dice Arias, que el investigador no puede confundir lo que tenga relación en cuanto a la historia con lo que tiene que ser el antecedente. Más bien, el antecedente son investigaciones previas a nuestros estudios que ya se hicieron sobre la misma problemática y que da sustento, por tanto, se lo conoce como antecedente de la investigación. En este apartado se deberá analizar todo aquello que se ha escrito acerca del objeto de estudio. ¿Qué se sabe del tema? ¿Qué estudio se ha hecho en relación a él? ¿Desde qué perspectiva se ha abordado? Según Salazar, veremos las funciones que cumplen los antecedentes. En primer lugar, delimita el área de investigación, hace un compendio de conocimientos existentes en el área que se va a investigar. Entiéndase, compendio significa juntar, hacer uno de varios. Expresar proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de referencia. También ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Seguidamente estaremos viendo la segunda parte de un marco teórico, bases teóricas. Según Hernández, las bases teóricas son adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia. La revisión de la literatura correspondiente consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. Para elaborar las bases teóricas, es importante saber que se pueden distinguir tres tipos básicos de fuentes de información:
para poder llevar a cabo la revisión de la literatura. Las fuentes primarias, que serían los libros, artículos de revistas, artículos científicos, reportes de investigaciones. Las fuentes secundarias estarían los diccionarios, enciclopedias, resúmenes, y las fuentes terciarias vendrían a ser los catálogos, índices y otro tipo de documentos. En resumen, para identificar la literatura de interés que servirá para elaborar el marco teórico, podemos tener en cuenta los siguientes puntos. Acudir directamente a las fuentes primarias o originales cuando se domina el área de conocimiento en cuestión. Consultar a expertos en el área que orienten la detección de la literatura pertinente y de fuentes secundarias para localizar las fuentes primarias, que es la estrategia de detección de referencias más comunes. Revisar fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde pueda obtenerse información, para detectar a través de ella las fuentes primarias de interés. Al fichar las fuentes es importante recordar que se debe extraer la información fundamental del texto y los datos de la obra para expresarlo en las referencias bibliográficas. Una vez recopilada la información relevante y necesaria para el problema de investigación y que se relacione con el título, la pregunta y los objetivos del trabajo, se procede a la construcción de las bases teóricas o fundamentos teóricos. Una de las técnicas que debemos cuidar bastante cuando hablamos de la elaboración del marco teórico, como su nombre lo dice, se elabora, el investigador lo debe construir, debe cuidar entonces las citas y paráfrasis, usos y recomendaciones para su elaboración. Las citas son una forma de acreditar o reconocer los aportes de otros investigadores sobre nuestro propio trabajo. Cuando realizamos un artículo, ensayo o monografía, citar nos servirá para sustentar opiniones, ejemplificar casos, contextualizar e incluso debatir o confrontar con otros trabajos previos. Lo importante en todo caso es tener siempre presente que la ética del buen investigador lo debe mantener alejado del plagio. Las normativas de investigación establece que el investigador nunca hace pasar por suyas las palabras de otro. Por el contrario, siempre reconoce las ideas u opiniones de quienes han colaborado de manera directa con su trabajo. Las citas no solo ayudan a evitar el plagio, también ponen de relevancia nuestros aportes cuando nombramos nuestras fuentes, pero al mismo tiempo delimitamos correctamente nuestras reflexiones de las de otros. Por todo lo expuesto, es importante reconocer las técnicas para elaborar el marco teórico. Es fundamental que el investigador tenga que manejar y por ende aplicar las técnicas para elaborar el marco teórico. Una de las primeras son las citas textuales. Las citas textuales podrían ser cortas o también extensas. Hablaremos primeramente de las citas textuales cortas. Hasta 3 líneas se escribe dentro del texto entre comillas, de referencia, apellido, año al final del texto entre paréntesis. Las citas textuales extensas pueden ser mayores a 3 líneas, inclusive más de 40 palabras. Se escriben omitiendo las comillas separadas del texto en bloque independiente, con interlineado doble con sangría de 1,25 centímetros del margen izquierdo. Fuente o letra también podemos llamarlo 9 o 10 en cuanto al tamaño. ¿Por qué tiene que ser 9 o 10? Porque tiene que marcar la diferencia justamente porque la cita textual extensa puede utilizar más palabras. Y la última técnica, el parafraseo. El parafraseo es la interpretación personal del investigador sobre lo analizado, aplicando diferentes técnicas como la del subrayado, síntesis y resumen. Si el investigador utiliza estas técnicas como corresponde, el trabajo y el marco teórico no será considerado entonces un plagio. ¿Por qué? Porque en todo momento se va a observar que ha sido una elaboración realmente del investigador
sobre el tema a investigar. Llegamos a la tercera y última parte de un marco teórico, el marco legal. El marco legal tiene la intención de revisar el aspecto legal sobre el que se desenvuelve nuestra investigación. Está basado en códigos o leyes locales o nacionales que inciden en el contenido de la investigación. Es importante recordar, y es muy relevante decir, que no todos los temas de investigación pueden tener un marco legal. El marco legal solamente es válido cuando se tienen artículos o resoluciones o decretos que hagan referencia sobre nuestro tema de investigación. De no ser así, entonces el marco legal no tiene ningún sustento realmente, como su nombre lo dice. Así llegamos al cierre del segundo capítulo. Espero haya sido útil este video tutorial. Ahora les invito a trabajar para la elaboración de la segunda parte del anteproyecto, el marco teórico. Muchas gracias por su deferencia.